Hoy en directo vamos a Jerusalén, donde conectamos con Yanira Gómez Muñoz, corresponsal para Israel y los territorios palestinos. Yanira, buenas tardes. Empecemos hablando de ese anuncio de Mahmoud Abbas de convocar elecciones para el Consejo Nacional Palestino. ¿Cuál es la importancia de este proceso? Buenas tardes, Valentina. Es una reivindicación histórica en la sociedad palestina el poder votar directamente este Consejo, que es el Parlamento de la OLP, o la Organización para la Liberación de Palestina. Hasta ahora, ¿cómo había funcionado? Con integrantes elegidos de forma indirecta o a dedo con una cuota de facciones. Y es esencial también porque es que hace 20 años que los palestinos no eligen a sus líderes. Desde 2005 con Abbas, que ganó las presidenciales, y desde 2006 con Hamás, que ganó las legislativas. Esto, obviamente, hay que precisar, no viene de la nada. Sí, Israel, estamos hablando que ha reabierto este cruce de Rafah por presión de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Mahmoud Abbas por la presión de Estados Unidos y de la Unión Europea y de algunos países árabes, presionado para que lleve a cabo una serie de reformas y también, por su parte, intentando tener un rol en este futuro sobre Gaza. Y también, evidentemente, dejar una especie de huella para el liderazgo palestino de cara al mundo. En este sentido, Abbas, hay que recordar que tiene 90 años, que viene de obstaculizar unos comicios. Por ejemplo, en 2021 estaban previstos unas legislativas, pero las echó para atrás, y también carga con un enorme desprestigio entre los palestinos. En Cisjordania, el 77% no confía, desde octubre, desde el último barómetro, no confía en su gestión. Pero en esta línea, como decía, de intentar acontentar a Washington, a la Unión Europea, ha seguido una serie de reformas. Entre ellas, por ejemplo, tendremos aquí elecciones locales en abril, y lo que ha hecho Abbas es modificar por decreto la ley electoral para que los candidatos se comprometan por escrito a comprometerse al programa político de la OLP, que excluye a Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Esto tampoco no va a ser fácil. Hay que tener en cuenta que la convocatoria dice que se votará para del 1 de noviembre, donde sea posible en territorio palestino y la diáspora. Hablamos de millones de palestinos refugiados en el mundo, y a la vez también hay que tener en cuenta que Israel rechaza unas urnas aquí en Jerusalén Este. Esto es lo que pasó en 2021. Y por eso Abbas alegó que frenaba esas legislativas, y en este mismo sentido, con los de la diáspora, hay que tener en cuenta que muchos necesitan un registro y que tampoco tienen identificación de la Autoridad Nacional Palestina, que también lidera Mahmoud Abbas. Pues sin duda un proceso que tendrá muchos desafíos, Yanira. Nosotros vamos a cambiar de tema porque este lunes se cumplió la primera jornada de esa reapertura del paso de Rafah. Y se dio en medio de denuncias, primero por el lento cruce de los palestinos, pero también hubo denuncias de agresiones. ¿Qué pasó en esa jornada inicial y qué sabemos de hoy martes? Hay que tener en cuenta que hay unas negociaciones tras bambalinas que no conocemos entre Israel y Egipto para intentar llegar a una especie de cuota, o al menos un reparto. A Egipto no le interesa ni recibir una cantidad ingente de gazatíes, porque ya hay muchísimos en su país desde el 7 de octubre de 2023, y a su vez Israel, ya se sabe por investigaciones de Reuters, por declaraciones de políticos, que intenta incentivar que haya más salidas que entradas. La proyección para este primer día de reapertura era 50 entradas, 50 salidas. La realidad en el terreno que hemos constatado es que al final 12 cruzaron hacia Egipto. Hablamos de 5 pacientes en estado crítico y 7 acompañantes, y 12 a su vez regresaron a la franja de Gaza, entre ellos 9 mujeres y 3 niños, pero, por ejemplo, estaba previsto que en esa lista de preaprobación israelí de seguridad habían 42 personas. Al final solo pudieron pasar este grupo de 12. Y hoy la previsión también es que 45 pacientes más 90 acompañantes tenían que salir por ese cruce. Por ahora solo sabemos que han podido hacerlo 16, pero como bien decías, hay una especie de constatar que va a ser muy difícil, esto lo controla Israel, va a ser muy difícil llegar a esa cuota de 50-50. No hay ninguna explicación por parte de Israel, tampoco ha habido ningún retraso
no ha habido ninguna presión por parte de Washington en este marco de acuerdo de Donald Trump respecto a Israel, de por qué está tan lento este proceso, por qué los controles son tan estrictos y, como bien decías, el primer día ya hemos recibido esos abusos de este grupo de 12 personas, de mujeres y niños que han entrado en Gaza. Aquí constatamos a diario en los checkpoints múltiples maltratos y abusos en Cisjordania ocupada, y era previsible o se proyectaba que pudiese ocurrir lo mismo, especialmente para Gaza. Lo que han relatado estas personas que es que han sido horas de espera, interrogatorios en múltiples pasos del proceso, incluso con amenazas de ser detenidas o motivándolas a participar como espías informantes de Israel. Fueron vendadas y maniatadas en este proceso de interrogatorio, y también han explicado que Israel solo les permitió llevar una bolsa que registró y confiscó múltiples objetos, entre ellos agua, alimentos y juguetes para niños, y que en general fue una situación de maltrato y abuso muy humillante. El Comité Internacional de la Cruz Roja, por su parte, ha dicho a Al Jazeera que se trata, en total, este proceso lo que denota es una ambigüedad tal que se suma, hay que tener en cuenta que se suma a estos más de 2 años de sufrimiento y crisis humanitaria que han tenido que sufrir los palestinos de la Franja de Gaza por los bloqueos israelíes, por los ataques israelíes que continúan en el marco de esta supuesta tregua de Estados Unidos. Y esto se suma a estos residentes, porque por un lado, como decíamos, estamos esperando a que haya una cantidad mayor de evacuaciones médicas de estos entre 18.000 y 20.000 enfermos y heridos gazatíes que están esperando de manera urgente abandonar la Franja de Gaza para tratamiento. Israel no permite abrir el resto de cruces para que puedan venir aquí a Jerusalén o a Cisjordania, como piden las organizaciones humanitarias, y, como decimos, viene retrasando. Por ejemplo, yo acabo de recibir 2 testimonios de familias que, por un lado, uno de sus hijos falleció en esta espera y la otra persona está en estado crítico y necesita salir de forma urgente de Franja.